Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Brenda, soy tanatóloga y terapeuta holística y el día de hoy quiero compartir contigo una clase de tarot evolutivo. El tarot es una herramienta maravillosa que nos puede ayudar a interpretar las cartas desde una forma intuitiva, desde una forma perceptiva y sobre todo por bien de la persona que viene a tirarse una lectura de tarot. Estas lecturas a mí me gusta hacerlas siempre con la conexión desde el ser, con la conexión desde la luz, desde el universo, desde el infinito, y recibir mensajes que puedan ayudarle a la persona que está teniendo determinada situación, pues a resolver desde el amor, a resolver desde lo más profundo de su alma, y así poder tener una mirada distinta de la problemática o la situación que esta persona pudiera estar enfrentando, ¿verdad? Y que por eso viene a hacerse precisamente una lectura. Entonces voy a iniciar con decirte que vamos a utilizar un mazo de tarot de Rider-Waite. Estas cartas son maravillosas, a mí me gustan mucho porque precisamente el arquetipo o la figura, lo que expresa cada carta es muy claro por sí mismo. La carta te habla, la carta te entrega información por sí misma, te ayuda a que la lectura pues sea mucho más clara, y sobre todo en el caso de que si tú apenas estás aprendiendo, pues que sea como más didáctico al verlo, ¿no? Al estarlo visualizando precisamente en cada una de las cartas. El tarot, pues no se sabe exactamente cuándo inició o cuándo se inicia con estas lecturas de tarot. Sin embargo, se sabe que en el antiguo Egipto las personas utilizaban cartas como tipo de juego, ¿no? Como cartas de juego. Después, en este mismo antiguo Egipto, las empiezan a utilizar como para las clases de esoterismo y clases así como pues de adivinación, ¿verdad? Era limitado el grupo de personas que tenía acceso a dichas cartas, y pues así ha ido evolucionando conforme han ido pasando los años, los tiempos, y pues como te decía, ahora tenemos este mazo de tarot de Rider-Waite que pues en lo particular a mí sí, la verdad me ha sido de mucha utilidad, y me gusta mucho también enseñar desde estas cartas o desde estos arquetipos de tarot. Lo siguiente que te voy a decir es que tú tienes que hacer conexión con tus cartas. Primero que nada, en cuanto tú te decidas a hacer lecturas o a ofrecer este tipo de servicios a las personas que vienen a consulta, para ti, para tu familia y demás, pues que te hagas de un mazo de tarot. El mazo de tarot realmente debe ser tuyo, debe ser una extensión de tu intuición, debe ser una extensión de tu pensamiento, de tu conexión misma con el infinito, con el universo. Y en mi caso, yo utilizo esta herramienta desde la luz para canalizar mensajes que vengan en armonía, que traigan algo positivo a la vida de la persona que viene a hacerse una lectura. En lo particular me gusta manejar mensajes que sean realmente de apoyo o de ayuda, incluso cuando la persona trae alguna situación complicada, cuando la persona trae una situación donde la oscuridad, digamos así, pues está interviniendo en sus vidas o en sus decisiones o en su camino. A mí me gusta entregar mensajes conectados con el ser, con la luz, con lo que realmente le puede ayudar a esa persona y al mundo entero a seguir avanzando y a seguir evolucionando. El tarot se compone de 78 cartas en total, de las cuales 22 son arcanos mayores y 56 son arcanos menores. Los arcanos mayores, estas 22 cartas del tarot, nos cuentan la historia en primera persona de el consultante o de quien esté recibiendo la lectura.
nos hablan de los pasajes que la persona puede estar viviendo en este momento, las situaciones, la luz, la oscuridad, la fuerza, las emociones y demás, a las que la persona se está enfrentando al momento de venir a echarse una lectura de tarot. De los 56 arcanos menores, que los arcanos menores es como si te contaran la vida de los actores secundarios en la historia de la persona que viene a leerse las cartas, de esos 56 arcanos menores, 40 son precisamente los que cuentan la historia, los que cuentan si hay enfermedades, cómo se desarrolla la historia de esta persona, ¿sí? Del personaje principal, digámoslo así. De esos 56 que decíamos, pues 40 son estos que te cuentan la historia y 16 serán personajes que realmente tienen como una actuación secundaria dentro de la historia de la persona que viene a la lectura o del personaje principal. Estos 16 actores son el paje, el caballero, la reina y el rey. Estos son 16 porque las cartas por sí mismas o los arcanos menores se dividen en 4 palos. 4 palos que representan los bastos, las copas, el oro y las espadas. Estos 4 palos o 4 subgrupos que están dentro de las cartas del tarot representan precisamente los 4 elementos. Por ejemplo, el basto o los bastos representan el fuego, las copas representan el agua, las espadas representan el aire y los oros representan la tierra. Y cada uno de estos grupos pues irá diciendo o dando pie a que la lectura se torne hacia las emociones, hacia los bajos instintos, hacia algo muy terrenal, hacia la fuerza, hacia lo que domina al consultante o no, dependiendo de la tirada que vayamos a hacer. Dicho esto, en base a esos 4 elementos, al inicio de la tirada o en el tope, digamos así, de la pirámide del tarot, siempre van a estar estas 2 cartas. Hay tarotistas que no utilizan la carta de loco y solamente se empieza a escribir la historia, digamos, o a narrar la historia desde la mirada del mago. En lo particular, a mí me gusta utilizar ambas cartas porque para mí, al momento de hacer la lectura, representarían el yin, el yang de la persona que está viniendo a hacerse pues la lectura de tarot, ¿verdad? El loco tiene una energía libre, tiene una energía sin límites, sin estructura, es aventurero, le gusta el peligro porque ni siquiera sabe de sus mismas limitantes, ¿verdad? Y el mago es más estructurado, cuenta con los 4 elementos, está conectado al infinito, a la luz, a la conciencia, pero al mismo tiempo está conectando todas esas emociones a la tierra. Esta es una persona más estructurada en sus pensamientos, es una persona que tiene como un poder de la palabra, es una persona que hace uso de ese poder de la palabra, es un líder. Entonces ambos se complementan en la persona que está viniendo a la lectura y dependerá del tipo de cartas que los acompañen o en cada tirada el tipo de cartas, lo que represente para esta persona, en qué lado de pues las emociones, digamos así, está viviendo su propia historia. Ellos, imagínate una pirámide, entonces ellos siempre van a estar en la cima, en el tope de la pirámide, ya que es el personaje principal de la lectura y el personaje principal desde donde se empieza a desarrollar la historia que tú vas a estar viendo y desde cómo van a irse desarrollando pues las situaciones, las circunstancias y las respuestas para tu consultante. ¿Okay? Después de ahí, las cartas o el tarot mismo se divide en 4 casas que precisamente vienen y caen en esos 4 elementos que ya hablábamos antes. Entonces tenemos la casa de la fuerza, esta es la casa de
la fuerza, lo que nos gobierna, los mandatos, lo estructurado de la vida, las situaciones más estrictas de nuestra vida representados en energías femeninas y en energías masculinas. Los mandatos familiares, los mandatos sociales, los mandatos de gobierno y esas estructuras pues se manifiestan a través de la casa de la fuerza, ¿sí? Y por medio de estos 4 arcanos. El arcano de la sacerdotisa, que es una energía femenina. Esta energía es de contención, es de intuición, de pensamiento, de inteligencia, de utilizar la inteligencia para resolver determinadas circunstancias, determinadas situaciones, ¿verdad? Y nos habla precisamente de esa contención, de ese detener, de ese como de ese consuelo, digamos así. Luego viene la energía de la emperatriz. La emperatriz es una mujer, es una energía femenina que también se empodera, que también toma protagonismo, que también hace valer sus palabras, valer sus derechos, que se empodera de sí misma, que empodera y toma control de la situación o las situaciones que la estén manifestando en este momento de la vida mientras viene la persona a la consulta. Luego tenemos la energía masculina representadas también en esta casita de la fuerza, ¿sí? La energía masculina viene representada por el emperador. El emperador es un hombre, es una energía masculina, es una energía de fuerza, de poder, de movimiento, de acción, de inteligencia, a veces hasta de control, a veces hasta una rigidez absoluta en la toma de decisiones, en la toma de circunstancias que están fuera de control, cómo lo va aterrizando desde esta rigidez y cómo lo va llevando hasta mantener bajo control la situación que se presente, ¿sí? Y también tenemos la energía del sumo sacerdote. El sumo sacerdote pues son esas creencias, es esa situación que ya viene arrastrándose en la vida del consultante, es la historia que ya hay detrás, es esa conexión con lo divino, es esa conexión con los mandatos terrenales, con los mandatos familiares, con lo que conocemos, con lo que nos han dicho, con lo que hemos ido aprendiendo durante el paso de nuestra vida. Y todas estas cartas conforman precisamente al elemento fuego desde la casa de la fuerza. Y más adelante iremos ahondando más en cada una de las cartas o explicando un poco más a detalle el significado de cada una de las cartas, así como de estos arcanos menores que vienen precisamente a contarnos esa historia desde el elemento fuego, desde los bastos, desde este palo o desde este elemento, desde este subgrupo dentro de las cartas del tarot. Después pasamos a el as de copas o las copas o el palo de copas, ¿sí? Esta carta, como mencionábamos, es el agua. Estas cartas nos habla de movimiento, nos habla de emociones, nos habla de sentimientos, nos habla... toda esta casa está representada por la templanza, la cual es precisamente energía de movimiento, energía de toma de decisiones, energía de emociones que están fluyendo dentro del consultante y energías que pueden ser dominadas por el consultante o evitar que la misma energía o la misma emoción domine precisamente a tu consultante cuando tengas una tirada. En esta casa de la templanza está representada por 4 arcanos mayores. El arcano mayor de los amantes. Esta carta, pues más allá de el amor en general, nos habla también de la toma de decisiones, de definirnos como personas, como seres, precisamente del amor propio, del amor más allá de la carne, más allá de lo terrenal, ¿verdad? Este es un amor infinito, nos habla de nuestro pensamiento, desde dónde estamos ejecutando las acciones que estamos haciendo y desde dónde o
desde qué punto estamos tomando las decisiones que se nos están presentando en nuestra vida actual. Después viene la carta del carro. Esta carta es precisamente de movimiento. Todas estas cartas dentro de esta casa de la templanza son energías de movimiento. La carta del carro nos representa la toma de decisiones, el impulso hacia continuar, el hacerse responsable de tus decisiones, el hacerte responsable de tu vida, el hacerte responsable de los actos y de las situaciones que conlleva cada decisión que estás tomando en tu vida. Esta carta nos habla de movernos, de continuar, de avanzar, de generar, de no quedarnos estancados, de tener un equilibrio entre el yin y el yang, entre lo bueno y lo malo, entre lo oscuro y la luz, y seguir siempre avanzando y seguir siempre recorriendo caminos nuevos y recorriendo situaciones que nos ayuden a continuar. La carta del ermitaño también nos habla de tiempo, solo que esta carta nos habla de lentitud, de tomar decisiones con más inteligencia, de tomar decisiones que sean como más mesuradas, analizar la situación, analizar los problemas, analizar los pendientes, de ir como un paso a la vez haciendo las cosas, de ir como con detenimiento, analizando cada punto de nuestra vida, cada aspecto de cada circunstancia que se pudiera estar presentando en la vida del consultante cuando viene a una consulta precisamente de tarot. Después tenemos la carta de la rueda. Esta carta nos dice la decisión de las emociones, el sube y baja de emociones, la emotividad con la que hacemos, con la que vivimos, desde dónde nos enganchamos, si estamos arriba o abajo, si estamos viviendo un paso a la vez, si nos estamos precipitando, si nos estamos apurando, el equilibrio desde la emoción, desde el pensamiento para poder ejercer y tomar decisiones que sean convenientes para la vida pues del consultante, ¿verdad? Dependiendo las tiradas, dependiendo el resto de las cartas que estén alrededor de ellas, podemos entregar una tirada de tarot más limpia y una tirada de tarot más clara que sea pues conveniente para tu consultante. El palo de copas o las copas en los arcanos menores contarán la historia, contarán las circunstancias y la situación del consultante desde su mirada emocional, desde su mirada de movimiento, desde su mirada desde dónde estamos parados, desde hacia dónde nos dirigimos, de dónde venimos y demás, dependiendo precisamente de la pregunta o de las circunstancias y energía que pueda traer tu consultante. Luego pasamos a los palos de espadas, al palo de espadas o a las de espadas o a las cartas de espadas. Esta carta nos representa el aire y esta casa está representada por la justicia. En esta casa se representan las emociones desde el lado más oscuro, desde el ser que también tenemos, que es esa parte oscura, esa parte pesada, esa energía que hay que hacer como también las paces ahí con eso para poder continuar con esta historia que nos va a contar el tarot. Y esta carta la representan estos 4 arcanos. Estos 4 arcanos vienen a representar movimientos y decisiones desde una parte más oscura, desde una parte más intensa, desde una parte más como fuera de control, desde las emociones más carnales, desde la emoción más terrenal, ¿sí? Y 2 de ellas nos representan lo que podemos controlar y 2 de ellas nos representan todo aquello que definitivamente no podemos controlar. Esta casa nos habla también de tiempos, sin embargo los tiempos son como más lentos, son como más largos, experiencias que se tienen que vivir, experiencias que se tienen que como experimentar, vaya la redundancia, para que el consultante pueda tener una visión más clara de lo que le está sucediendo.
El ahorcado, esta carta nos representa las emociones en aquellas nosotros podemos tener control, donde yo me siento como que estoy en un vaso de agua, pero probablemente ese vaso de agua pues yo lo pueda terminar, yo puedo terminar con esa situación que me hace sentir incompleta, que me hace sentir mal, que me hace sentir atada. Son ideas mías que no le estoy dando la luz necesaria, que no le estoy dando la oportunidad de expresarse desde lo más alto de mi ser, y me sigo estancando, pero por decisión propia. Y entonces caigo en ese ir y venir de energías negativas que nada más me hacen como que me detengo, aunque yo sienta que avanzo, pero sigo estando detenida porque precisamente las emociones están ahí estancadas. Yo tengo el control de mis emociones, yo tengo el control de mis pensamientos y pudiera salir de ahí siempre y cuando sea consciente de lo que me pasa y conectando esa conciencia al ser, y pueda entonces ejercer desde una forma diferente esos pensamientos que me atan. Después tenemos el arcano de la muerte. La muerte en ocasiones pudiera ser un factor que nosotros podemos controlar. Son cambios, son cierres de ciclo, cierres de emociones, cierres contundentes, tajantes, situaciones en donde ya no hay más, donde ya vengo de un lugar donde ya costó, donde ya no hay más, pero más adelante veo esperanza, veo luz, veo amor. Sí se da el cambio, sí se da la situación, sin embargo hay que vivir esta experiencia para poder gozar, digamos, o para poder entender por qué mi proceso o por qué todos estos cambios tuvieron que ser de esa manera. Aunque tenga control sobre esta situación, porque seré yo quien me dé cuenta, seré yo quien haga conciencia, será tu consultante quien deberá ser consciente para tener control sobre esta emoción. Esta emoción sí te va a tomar un poco más de tiempo, como lo decía, todas las emociones en esta casa pues sí te llevan a tener un poco más, a pasar un poco más de tiempo viviendo la experiencia para que precisamente desde ahí puedas tener como una perspectiva distinta, puedas tener como una claridad diferente y puedas entonces hacer cambios dentro de tu vida. Después tenemos la carta del diablo. En esta carta sí de plano el consultante o tú mismo pues no tienes control. Todo se salió de control, se echó a perder. Esto es un enganche total en los bajos sentimientos, en las bajas pasiones, en las bajas emociones, bajas energías. El consultante está de plano que está con su mente cerrada, consumido por estos pensamientos tan oscuros. La carta se ve que es de noche, se ve que le están pasando mal, hay ataduras, lejos de poder tomar decisiones, como en la carta de los amantes, donde también vemos esta pareja. Pues aquí las decisiones están atadas, están ancladas al arquetipo de este diablo, de este demonio que nos hace que sigamos ahí como sumisos o como sometidos ante el mandato. Esto avisa vicios, avisa enfermedades, avisa sentimientos de rigidez, no hay calma, o sea, todo es un caos, todo está complicado alrededor del consultante y por ende el consultante no tiene como la capacidad de salir de ahí por sí mismo y requiere de algún tipo de ayuda o requiere de hacer realmente conciencia hacia dónde se quiere dirigir después de estar en esta cosa donde ya todo se pudrió, ¿verdad? Luego tenemos la carta de la torre. Después de venir de toda esa historia donde ya todo está complicado, donde ya no le veo solución, esta carta nos indica que esa crisis emocional, que esa situación por la que tú estás pasando, donde crees no tener salida, esa crisis que ya todo se derrumbó, donde es preferible huir antes que resolver, que es preferible ya no seguir viviendo esto, esta carta te dice, por algo es, o sea, por algo estás pasando esto, por algo te está pasando. Date cuenta, abre los ojos, visualiza hacia dónde quieres ir, por qué estamos en caos, por qué estamos en crisis, pide ayuda,
porque evidentemente aquí pues ya todo se complicó, todo está derrumbándose. Sin embargo, siempre hay una esperanza, te dice, y aun cuando las cosas se derrumban o cuando las estructuras tan rígidas se derrumban, siempre es para continuar, para avanzar, para mejorar, para tener la oportunidad de hacer las cosas diferente en un futuro, para dejar de engancharnos en emociones que no nos llevan a ningún lado, porque ya venimos de esta historia, ya venimos de conocer qué tanto se puede seguir ahí y qué tanto se puede salir de acá. Aunque estas dos cartas no dependen del consultante, las acciones o las cartas que acompañen esta tirada te van a indicar cuál es la posible solución al problema que traiga tu consultante en ese momento. ¿Ok? El palo de espadas pues representa pues el aire. Entonces estas cartas nos van a hablar de movimientos, pero tal vez de movimientos forzados, tal vez de movimientos lentos, tal vez de movimientos complicados. Los arcanos menores en este palo nos van a contar la historia desde su punto de vista, desde su mirada, a través de todas estas emociones lentas, a través de estas emociones de lucha, de guerra, de situaciones en las cuales a veces sentimos que no podemos avanzar y que no podemos continuar, ¿verdad? Y por último tenemos la casa de la tierra. En esta casa, en estas cartas de oros, el oro nos indica que es el elemento tierra. Este elemento nos indica que todo lo que se ancla a la tierra, lo que la tierra nos da, los elementos que la tierra nos da, la maravillosidad que hay en la tierra, desde dónde venimos, nos cuenta la historia, este palo, desde dónde venimos y todo lo que hemos luchado, todo lo que hemos conseguido, la riqueza o la escasez, desde qué punto la estamos viendo a través de la historia que estos arcanos del elemento tierra nos están contando. Y en esta carta, en esta casa del mundo se representa a través de estos 4 arcanos mayores. Estos arcanos mayores nos vienen a contar la historia precisamente desde lo que se puede hacer del mundo. Ya venimos de una historia donde nos emocionamos, donde tomamos decisiones, donde todo se complicó, donde creemos que ya no hay salida, que ya no hay manera, que ya no hay para dónde. Entonces llega la esperanza a través de las cartas que representan a esta casa. Esta casa está representada por la estrella. La estrella nos indica que siempre hay una luz en el camino, siempre hay una esperanza, siempre habrá una chispa de luz en tu alma, en tu destino, en tu vida, en tu camino, para salir de cualquier situación que se te esté presentando, en donde tú ya no ves la salida, en donde tú crees que ya todo terminó, en donde ya sientes que es mejor salir que continuar, ¿verdad? Siempre hay una esperanza, siempre hay una luz en el camino, siempre habrá algo que nos indique cómo continuar, cómo avanzar, cómo desestancar toda esa energía que estuvo ahí como detenida durante tanto tiempo. Después tenemos la carta de la luna. Esta carta nos dice, pues no todo se perdió, o sea, por más oscura que esté la noche, siempre es una oportunidad, siempre es una señal de que ya va a amanecer. Esta carta te dice que aun cuando hay obstáculos, que aun cuando hay caminos, cuando todo se ve como perdido, como detenido, pues siempre hay una forma de continuar, siempre hay una forma de cómo iluminarnos el camino, de cómo tener una conciencia diferente, siempre conectándonos hacia la gran conciencia, hacia el Creador, hacia el infinito, ¿verdad? Para poder recibir la dirección adecuada que nos ayude a salir de esas situaciones en las que nos hemos encontrado detenidos por tanto tiempo. Después tenemos el sol, que esta carta para mí representa la mayor expresión en el tarot. Esta carta para mí representa la esperanza, la vida, el sol, la energía del Padre, del universo, del infinito. Representa la esperanza, los nuevos comienzos. Después de que ya pasaste toda esta historia, pues aquí la vida te dice, ahí tienes una nueva oportunidad. Te regalo esta nueva oportunidad para que experimentes desde otra
otra mirada, para que tu conciencia se eleve, para que tu conciencia haga creaciones diferentes a lo que ya conoces, para que salgas de la monotonía, para que tengas esa nueva oportunidad de vida, para que hagas las cosas desde el ser, desde que lo disfrutes, que vivas, que ya lo viviste todo, ¿no? Ya lo viviste todo y ahora te dicen disfruta, hay otras formas, hay otros caminos, hay otra esperanza. Y entonces esta carta para mí, cuando yo la veo en una tirada, realmente representa algo maravilloso. Y tenemos aquí también la carta del juicio. Esta carta es ya, por fin. Vengo de una historia donde ya tomé decisiones, donde ya me confundí, me enamoré, avancé, me estanqué, se cayó todo, estuve detenida, ya me dieron una esperanza de vida. Logré hacer un cambio en mi conciencia, logré modificar los pensamientos y actitudes que traía del pasado, ya me contaron historia los arcanos menores de cómo poder hacer la vida diferente y desde ahí tomar el consejo y entonces disfrutar, vivir plenamente. Es el juicio final, es la nueva oportunidad a una nueva vida, a una vida diferente a lo que ya tengo, a lo que ya viví. Siempre y cuando mi conciencia se mantenga elevada y siempre y cuando tenga yo la decisión y siempre y cuando la decisión venga desde el ser y siempre y cuando sea para seguir mejorando y para seguir avanzando. Espero que esta clase te haya ayudado y te haya aclarado un poco de cómo está conformada la estructura en las tiradas de tarot. Vamos a tener la siguiente clase para ir entrando ahora sí en los significados de cada carta, ir mencionando los arquetipos e ir viendo precisamente cómo le vas a ir dando ese significado desde cada casa del tarot y desde lo que significa cada carta por sí misma. De verdad deseo que tus tiradas sean con mucha claridad y que siempre estés en servicio del servicio para que tus tiradas siempre ayuden a las personas que vengan contigo buscando una esperanza, buscando ayuda, encontrando en ti pues la respuesta que tanto están necesitando en ese momento de su vida. Te dejo un beso.